orden al cauce, pero nada funcionó hasta los años 30. ¿Quién estaba como primer ministro cuando todavía había monarquía en los años 30? Mussolini. Mussolini mandó hacer estos diques de contención que ustedes ven ahora. Un tremendo, acérquense niñas, un tremendo trabajo de ingeniería, que como pueden ver, enorme. Bueno, él solucionó el tema de las inundaciones, pero continuó con otro tema que, como les digo, mató un poco el ecosistema porque el agua está estancada ya, obviamente que no es navegable desde esa época, solo está este bote turístico y algunos chicos que entrenan en canotaje, porque hay algunas escuelas acá alrededor del río, nada más. Pero continúa siendo una zona totalmente turística porque se formó todo este como lungo Tevere, que es todo alrededor del río, que se le dice Tevere, Antivere en italiano, que tiene una extensión aproximadamente de 6 kilómetros. Entonces, uno puede ir caminando por acá, recorriendo las distintas zonas de Roma, distintos barrios, por acá arriba o por acá abajo, subiendo y bajando por las distintas escaleras. Pero también lo puede hacer de otra manera. El Lungo Tevere está rodeado por 13 puentes distintos. Dos de estos puentes, los dos más antiguos, son el que están entre el barrio Trastevere y el barrio judío. Al centro está la isla Tiberina. Esos dos puentes, el Sixto y el Fabricio, son de antes de Cristo. Entonces, fíjense, cada puente tiene su propia historia. Imagínense, son de antes de Cristo. También tiene su propia razón de ser y también cada puente, esto es lo más entretenido, los comunica a distintas zonas de Roma. Se los cruzan, van viendo distintos monumentos y así una forma más bonita de conocer, viendo estas distintas. Este puente donde estamos ahora es el puente Humberto I. No es de la época del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Humberto I fue el segundo rey de Italia. Entonces se empezó a hacer después de la unificación italiana. Entonces, Humberto I era el hijo de Vittorio Emanuele II, el primer rey de Italia, que se le llama el padre de la patria, porque él inició el proceso de unificación. ¿Se acuerdan que los papas antes gobernaban desde acá de Roma todo lo que era la península itálica? Y no existía Italia como país todavía. Entonces, este proceso inició a formarse en el 1848 y después de una lucha y otras cosas, pasó que la primera parte se terminó en el 1861, cuando nombran ahí a Vittorio Emanuele II, el primer rey de Italia. Y también se asientan en Turín, donde es la capital del nuevo reino de Italia que se estaba formando. Después se trasladan a Florencia en el 65 y acá entran a Roma recién en el 1870. Y ahí es cuando entra Vittorio Emanuele con las tropas y es cuando hacen un referéndum para decirle a la gente: ¿estamos todos de acuerdo que Roma sea parte de este nuevo reino de Italia? ¿Estamos todos de acuerdo que Roma sea la capital de Italia? Y la mayoría votó eso. Entonces, desde ese momento es que existe, bueno, desde el 1861 existe monarquía, pero también una monarquía con un gobierno parlamentario, porque estaba primero Vittorio Emanuele II como rey, pero también había primer ministro, y el primer ministro fue Cavour, que lo apoyó en todo este proceso de la unificación. Entonces, este puente se hizo en el 1887-88, más o menos empezó su construcción, para unir las dos orillas del río, también para celebrar este nuevo proceso de unificación, porque Vittorio Emanuele II muere en el 1878, ahí asume como rey su hijo, Humberto I, y él empieza a hacer reformas en Roma, a construir cosas, porque quería darle una buena cara a la ciudad, quería celebrar este nuevo reino que se había formado, este nuevo proceso de unificación, y también quería hacer más linda la ciudad. Entonces, por eso que construye este puente. Bueno, una cosa práctica, unir las orillas del río, también celebrar este nuevo proceso de unificación, celebrarse él, o sea, demostrar su poderío también, y también quería demostrar hacer una nueva cosa distinta, una nueva etapa de la historia, una forma distinta de construcción. El puente es muy moderno para lo que antiguamente se construía, es ancho, sin grandes esculturas, nada más, pero sí igual de mármol redondo. Pero como ustedes ven, muy sobrio, porque tiene un pueblo especial también. Ahora, la cúpula de la Basílica San Pedro representa la cabeza de la Iglesia Católica, por lo tanto es importante. ¿Cuándo se termina de construir la Basílica San Pedro? Que se demoraron 120 años y un poco más. Bueno, acá se hizo la nueva construcción, entonces y nada podía sobrepasar ni la altura ni el tamaño de la cúpula. ¿Por qué? Por lo que representa. Siempre tiene que ser y tiene que ser visible. Entonces hasta el día de hoy está eso. Por ejemplo, cuando ustedes caminan por el centro histórico, siempre van a estar viendo la cúpula.
tenemos todo esto como malecón, que uno puede ir recorriendo todas las zonas distintas de Roma, y acá esta ciclovía, por eso, esta es una zona totalmente turística desde su inicio hasta ahora, ¿no? O sea, y los romanos la aprovechan bastante. Entonces, voltéense. Acá tenemos este tremendo monumento que a todas les ha llamado la atención, porque todas me han preguntado, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te parece precioso? ¿Ningún romano tenía contigo de acuerdo? Ningún romano. Porque ese monumento también lo mandó a hacer Humberto I. Acuérdense lo que él quería, o sea, lo quería un poco transformar la ciudad de a poco, irla mejorando, celebrar una etapa de la historia que se estaba iniciando. Entonces, en el 1888 inicia la construcción de este tremendo monumento, la Corte de Casación y la Corte de Justicia, que tiene 177 metros de largo por 155 de ancho. Todo de mármol, que tiene un montón de información, estilos barrocos, bastante recargado, bastante opulento. La Corte de Casación y la Biblioteca Jurídica. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se demoraron en hacer esa tremenda construcción? 40 años. No, menos. 22 años. Entonces, el arquitecto era un arquitecto bastante destacado de esa época, era Calvini, se llamaba. Él empezó a hacer esta obra que la terminó aproximadamente en 1911. Cuando la termina, la gente no estaba muy contenta porque a nadie le gustaba. Encontraban que era de mal gusto, recargado, opulento, ostentoso, todas esas cosas. Y más encima parece que decían que se humedecía en ciertas áreas, o sea que no estaba totalmente bien exacto. Entonces este hombre se sintió un fracasado total, estaba totalmente frustrado. Cuando se termina ya no estaba Humberto I como rey, estaba su hijo Vittorio Emanuele III. Entonces bueno, a nadie le gustaba, ni a nadie le gusta todavía, a nadie, hasta el día de hoy la gente... Está recargado. Es tremendo. Entonces, hasta el día de hoy la gente dice lo que decían inicialmente, pero acá está. Lo están limpiando desde el año pasado, le están haciendo esta como limpieza profunda, una resaltita que ya no ven lleva mucho tiempo, pero ya ahora se puede apreciar. Era así, tenía un pedazo. Entonces, bueno, ahora se puede apreciar tal cual. Arriba tenemos a Vittorio Emanuele con sus caballos. O sea, es una cosa tremenda, ostentosa, imponente. ¿Por qué? Porque él también, Humberto I, buscó hacerlo en esta zona. Querían una zona destacada de la ciudad. Y qué más destacado que acá, mirando al río. Claro. O sea, una cosa de loco. Desde el puente. Exacto. Pero hasta el día de hoy, la gente no le gusta. Pregúntenle a cualquiera. Y miren cómo ha cambiado, porque miren cómo está. Ni a los abogados. Yo soy abogada. ¿Tampoco le gusta? No. Bueno, a mí no me parece mal, pero bueno. Yo la veo linda. Yo la veo linda, sí. Es ostentoso. Y acá aprovechen, si quieren de sacarse fotos acá, pueden sacarse fotos. Está lindo aquí, mira. Este parquecito, sí. Qué hermoso. Ay, perdón. Exacto. Déjame. Es un ladito. Miren todo lo que venden ahora. Del jubileo, del Papa Francisco. Unas postales muy bellas. Yo no quisiera llevarse todo, pero no se puede todo. Los libros. Pero la cargaré. Mira, no, estos no cargos. ¿De dónde los puedes poner? ¿Por qué? ¿Es para regalar? Pues, La cargada es la cosa. Mira, 12 por 5, mira, está bueno, 12 por 5. bueno. Ya que no nos tomamos, bueno, aquí, miren qué bonito está. Aquí.
en el Castel San Angelo. Este monumento que está en una zona estratégica de la ciudad, pero que antiguamente era como estar fuera de Roma. Acérquense que no les va a llegar la voz para allá. De verdad que acuérdense que no hablo tan alto. Entonces, ¿quién mandó a hacer esto? El emperador Adriano. Adriano, que fue emperador desde el año 117 hasta el 138 después de Cristo. Entonces, él que mandó a hacer esto como un mausoleo para preservar los restos para de él y de su familia. Entonces, él quería hacer una cosa sólida, importante, imponente para que tuviese un legado que se quedara a través del tiempo. Entonces, por eso también escogió esta zona específica que no era parte de Roma en esa época, que había un gran espacio, y también el diseño es especial. Se fijan, solo la parte del centro es una cosa circular, así como de varios niveles, toda de hormigón, que también lo hacía más sólido. Acuérdense que se construía muy rápido esto, que eran así los niveles repetitivos, que el material lo tenían y todo eso. Pero ¿con qué comenzó él? En el 134, él inicia con la construcción del puente, que antiguamente se llamaba Puente Helio. ¿Por qué? Porque él quería tener un acceso directo, que la gente tuviera desde Roma a lo que iba a ser su mausoleo. Entonces, el mausoleo se inicia la construcción un año después, en el 137. Entonces, en el 136, poco que se había iniciado la construcción, muere Sabina, su esposa. Después muere él en el 138. Entonces, ¿quién termina todo esto? En el 139, su hijo Antonio Pío, que termina el mausoleo y termina el puente que llegó a tiene 135 metros de largo. Entonces, ¿cómo era este mausoleo? Como pueden ver, de varios niveles, alto, circular, pero también estaba todo revestido en mármol. Al interior, arriba tenía un jardín y arriba tenía la imagen de ese jardín, tenía la escultura de Adriano sobre su caballo, todo en bronce. Tenía también como una entrada, como un vestíbulo, todo de mármol y escultura. O sea, era un mausoleo realmente precioso, pero que no era mármol todo, sino era revestido en mármol. Entonces, ¿quiénes estaban acá? Sabina, Adriano, Antonio Pío, y también habían otros emperadores. Así como en el mausoleo de Augusto, el primer emperador, también había otros emperadores, acá también, no solamente la familia del emperador. Pero como Adriano quería hacer una cosa así importante en esta zona específica, él pensó en varias cosas. Pensó que fuera una cosa que perdurara, que dejara un legado a través del tiempo, y también por eso pensó que a lo mejor podía ser en algún momento un lugar defensivo para la ciudad en caso de alguna crisis, de algún peligro. Y entonces, también después empezaron con las transformaciones de hacerlo una fortaleza, amurallarlo por completo, todo rodeado de murallas. Ese proceso no fue rápido, duró bastante tiempo y terminó siendo una fortaleza con mucho poder, pero también una fama de terror, porque la gente, ya como saben, los papas, sobre todo a partir de la Edad Media, cuando eran más estrictos, eran más rígidos con las personas, que si no les gustaba cómo ustedes vivían, cómo pensaban, también podían terminar ahí adentro. Entonces, se mantuvo así como esta fortaleza gigante, poderosa, mucho tiempo. Incluso en el 1300, el Papa, a pesar que ya habían túneles subterráneos para trasladarse en forma segura de un lugar a otro, construyeron el Paseto Borgo. ¿Qué es lo que era el Paseto Borgo? Un pasadizo que había desde el Vaticano hasta el interior de la fortaleza. Entonces, por ahí entraban y salían en forma más directa, más rápido que por los túneles subterráneos, y también era una forma un poco más segura de hacerlo. Entonces tiene 800 metros de largo, y por ahí lo usaban el Papa, la gente que trabajaba con él, militares, políticos y la gente de la aristocracia. En muchos momentos en que Roma hubo peligro, invasores y gente que de verdad fueron muchos siglos así complicados. Entonces, tiempo después hubo la Gran Peste, en el 1400, la peste que hubo acá en toda Europa. Entonces, esta peste duró prácticamente una década, murió muchísima gente en toda Europa, y el Papa, que estaba en esa época, estaba haciendo una procesión, de las muchas procesiones que hizo en esa época. ¿Para qué? Para pedir que todo esto terminara. Entonces, estaba en el puente Helio, que ahora es el puente San Angelo, pidiendo que esto terminara, cuando de repente, así dice la leyenda, se le aparece la imagen del arcángel San Miguel arriba, ahí. Entonces el arcángel San Miguel, ustedes yo no sé qué tan católicos son, pero el arcángel San Miguel representa cuidado y protección. Una buena noticia, sí. El arcángel estaba con la mano arriba
quería decir que venimos a terminar, a cortar con esto, que está también todo lo que se necesitaba. Entonces, cuando el Papa vio que las cosas empezaron un poco a poco a volver a la normalidad, que se empezó a acabar esta pandemia, que se empezó a dejar de morir gente, lo vieron como un tremendo milagro, obviamente. Entonces, ¿qué pasó? Él decide sacar el jardín, sacar la imagen de Adriano y poner esa capilla chiquita, esa iglesia, y poner la imagen del arcángel San Miguel. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se empezó a llamar esto? San Ángel. Exactamente, qué bravas que son. Sí, ya de hecho que... el Tratado de Letrán. Entonces, en este tratado, pues, que se demoraron como 3 años en negociar todas las cosas para poder firmarlo, que recién se firmó en el 1929, se conversaron varias cosas, yo les voy a nombrar solo algunas, como por ejemplo, indemnización a los tratados pontificios, o sea, al Papa por el fin de los tratados pontificios. También ayuda mutua entre los dos países, entre Italia con el Vaticano. Por eso cuando nos presentamos allá van a ver la policía, el gobierno y el ejército que está construyendo. Que nosotros podamos ir de un país a otro, solo frontera, sin control fronterizo, como cualquier país como pasa, ¿no es cierto? Acá no es necesario. Que la religión más importante tiene que ser la católica acá en Italia. Que también las embajadas, porque el Vaticano, cuando se firmó el Tratado de Letrán, se formó como un país soberano, independiente y tiene relaciones bilaterales con otros países. Las embajadas están acá en Roma, en Italia. ¿Por qué? Porque el Vaticano es un país muy pequeñito, de solo 44 hectáreas, por lo tanto no hay cabida para ese tipo de cosas. Entonces, otras cosas más, por supuesto, pero cuando se firma el Tratado de Letrán en el 1929, desde ese momento el Vaticano dejó de ser parte de Italia, dejó de ser una provincia de Roma y se transforma en un país independiente, soberano y neutral. Tan neutral